tal? ¿Cómo están? Soy Pepe Bandera y este es tu consultorio. El día de hoy estoy muy contento de tener un invitado especial porque vamos a hablar de sexo y de sexo le gusta hablar a todo el mundo, pero vamos a hablar de sexo desde el punto de vista responsable, desde el punto de vista de tu consultorio. Acuérdense que aquí se puede hablar de lo que quieran y para eso tenemos un invitado que es muy especial. David Barrios, ¿cómo estás? Con el gusto de verte y estar en tu podcast. Oye, y una cosa muy importante, ¿por qué digo hablar seriamente de sexo? Porque ahora volteas a ver a todos lados y han aparecido sexólogos así como hongos. Que esto es una cosa que es muy importante. Oigo por todos lados que hay sexólogos. Y primero que nada, que yo creo que el sexo es una parte importantísima de la vida, la cual hay que abordar de una manera normal, con responsabilidad y con conocimiento de causa. Pero te voy a preguntar a ti, ¿qué diablos es un sexólogo? Y para estar aquí sentado, ¿qué tuviste que haber hecho? Cuéntanos. Bueno, tu pregunta, Pepe, es muy pertinente porque efectivamente ha cundido la idea de que casi cualquier persona con un mínimo de entrenamiento en un área de la sexualidad se puede llamar sexólogo o sexólogo, y no es así. En realidad, para poder decirse y tener certificaciones de sexólogo a sexólogo, se requiere obviamente estudiar y tener entrenamientos. ¿Quiénes pueden ser sexólogas y sexólogos? ¿Quiénes podemos cruzar ese proceso para luego sí ostentarnos como tales? Bueno, necesitamos primero que todo una carrera profesional, una licenciatura, que puede ser en medicina, en psicología, en alguna de sus vertientes clínicas, puede ser también personas que se entrenen en el campo del trabajo social o de la comunicación y algunas otras. Por lo siguiente, hay 4 grandes vertientes de la sexología profesional. Una es la clínica, o sea, quienes damos terapia sexual, quienes hacemos sexología clínica buscando que nuestros consultantes o pacientes resuelvan problemas específicos. Muchos de ellos están en el campo de las disfunciones eróticas. También está la educación sexual formal, que son procesos perfectamente estructurados para brindar no solamente conocimientos, sino actitudes y habilidades en el área de la sexualidad. Hay un tercer campo que es el de la investigación. Se subdivide en varias ramas. Se puede hacer investigación clínica, se puede hacer investigación del comportamiento sexual y algunas otras. Y la cuarta gran vertiente es la comunicación y difusión en sexología. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita tú y yo en tu espléndido programa, porque nos sirve para poner, poca distancia entre un público que nos atiende y los profesionales. Aquí la idea es la divulgación. Aquí no estamos con el lenguaje propio de la cientificidad, sino procuramos allanar el lenguaje, facilitarlo, para que literalmente todo el mundo nos comprenda perfectamente bien, que es de lo que se trata. En el caso mío en particular, yo soy médico cirujano, egresado de la UNAM. Estudié varias especialidades y hice varios entrenamientos antes de que la vocación sexológica me llamara. Luego ya tuve pertinaz entrenamiento en este campo y actualmente tengo el privilegio de dirigir una institución, se llama CISES, que entrena profesionales con registro de validez oficial en este campo de la sexología. Como sabes, yo soy un hombre mayor, mucho mayor que tú, que eres un jovenzuelo. No tanto. En la época en la que yo empezaba no había nada, Pepe. No había registro de validez oficial de estudios, no había procesos de certificación. Entonces nosotros quienes queríamos aprender, teníamos que hacerlo o bien de manera autodidacta o viajando al extranjero para tomar cursos, diplomados, talleres, ir a congresos, etcétera. Es hasta época muy reciente cuando las y los profesionales de la sexología ya tienen título profesional, ya tienen su certificado de posgrado, ya usan una cédula que los acredita para ejercer su profesión. Pero tú dijiste algo súper importante y vamos a decirle a las cosas por su nombre. Hay muchos charlatanes y charlatanas en nuestro medio que dicen ser sexólogas y sexólogos y lo que hacen es, número 1, engañar a la gente. Número 2, causar una gran cantidad de iatrogenias o de daños que en nuestra profesión le hacemos a los pobres consultantes o pacientes. Iatrogenias quiere decir en lenguaje médico metidas de pata. Exactamente. Y una tercera cosa deleznable es que al apelar al pensamiento mágico, a la charlatanería, a cosas que no están probadas científicamente, las personas pueden eternizar la solución de un problema. Vamos a imaginar que una mujer tiene un problema de anorgasmia.
y que va Anorgasmia, con pero vamos a explicarle qué quiere decir anorgasmia. ausencia de orgasmo. Ok. Tanto en la sensación subjetiva de placer como en las contracciones musculares que suelen acompañar a los orgasmos. Entonces, trátese de una chava, de una señora que no está teniendo orgasmos y que desea solucionar el problema y que va con alguien que se anuncia como sexólogo o sexóloga y resulta que es un charlatán. Entonces, sus procedimientos no le van a servir más que para sacarle dinero y se va a prolongar la solución de este problema hasta que de veras vaya con una o un profesional de la salud sexual. Esto es importantísimo, pero vamos a entrar en cómo encontramos a un buen sexólogo, porque, por ejemplo, yo insisto mucho en las cédulas profesionales. Nosotros los médicos, el doctor es médico, yo después hice una especialidad de 3 años en medicina interna, de la cual tengo una cédula, luego hice otra especialidad en gastroenterología y endoscopía, en donde tengo otra cédula, y hay un consejo que me certifica cada 5 años para ver que sea yo válido. La sexología como tal, como no necesariamente tienes que ser médico, no es una especialidad específica del área médica, porque puedes venir das cuenta, para ser cirujano tienes que haber estudiado medicina, para ser sexólogo no necesariamente. No. Pero ustedes ya tienen una validez oficial con una certificación. Sí. ¿Cómo puede alguien que nos esté escuchando ahorita decir, quiero ir con un sexólogo, y si tú estás tu consultorio muy lleno, ¿en dónde buscan un sexólogo que esté certificado? Bueno, son preguntas muy importantes. Mira, primero, es fundamental que para estudiar este campo sea con instituciones que tienen registro de validez oficial de estudios. Ese es el primer requisito, como decimos las médicas y los médicos, sine qua non, ¿no? Tiene que ser a fuerza. Luego, llevar a cabo un proceso de selección donde no solamente se vea la disponibilidad y la vocación de la persona, sino sus actitudes. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros trabajamos con un material muy fino, que es la sexualidad de las personas. Si tenemos a un individuo, vamos a llamarle homofóbico, o misógino, o sociópata, o psicópata, no lo dejamos entrar a procesos de entrenamiento en un campo tan sensible como el de la sexualidad. Y luego el proceso de entrenamiento. Hay maestrías que duran 2 años, hay doctorados que duran 2 años, hay especialidades muy concretas, por ejemplo, especialidad en terapia de pareja con entrenamiento de sexología que dura 1 año intensivo, pero siempre con un rigor académico, porque la persona no solamente tiene que demostrar que sabe, sino que además tiene que tener una vocación de servicio que nos permita validar su actuación, con entrenamiento, con supervisiones de casos clínicos, con observaciones, con exposición de clases, de tal manera que yo diría que no es que sea fácil o difícil ser sexólogo, es que es necesario ese rigor, como le hacemos las médicas o los médicos. Imagínate la barbaridad de que alguien con una destreza que cree tener se ponga a dar consulta o a hacer cirugías de manera empírica. Como vemos las tragedias mucho en cirugía plástica y demás, que los opera Beto a saber quién, y bueno, ya hablaremos de eso en otro momento. Pero por eso creo que es muy importante que estuvieras el día de hoy aquí y habláramos de lo que es la sexología y la importancia de tener verdaderamente un profesional que sepa hablar de sexo, porque es lo que vamos a platicar en este y en el próximo episodio, que seguramente a todos les gusta, pero que sepan que tiene que ser alguien con una vocación, no tiene que ser alguien que le guste el sexo, porque básicamente eso sería el 90 y tantos % de la población, que tenga una vocación para ayudar, vocación para aprender y que tenga un certificado. Exacto. Entonces, eso es muy importante. ¿Tienen ustedes una asociación de sexólogos o alguna que puedan meterse la gente a buscar? En efecto, mira, hay una instancia, es una federación de asociaciones, hay más de 50 agrupaciones profesionales que se llama FEMES, con doble S, quiere decir Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, en la cual se reúnen los profesionales que hay en la República Mexicana en varios campos de estas subespecialidades o ramas secundarias de las que hablamos. Y este gremio también tiene otra cosa muy importante, Pepe, que no quiero dejar de mencionar. Tiene criterios éticos. Importantísimo. Porque, alguien puede estar muy bien certificado, ser un buenazo o una buenaza en el campo de la sexología, pero si hay alguna transgresión ética, vamos a pensar en acosos, abusos, revelaciones del secreto profesional, etcétera, es alguien que no puede formar parte de este gremio, entonces un comité de ética, para decirlo claramente, lo expulsa.
Esto es muy importante para que sepan entonces dónde buscar a un sexólogo, porque yo puedo decir, no, pues yo voy con una sexóloga buenísima. ¿Quién es? La ramera de Babilonia. Pues sí, probablemente mucha experiencia tendrá, pero no sé si tenga las calificaciones. Lo hago esto un poco de manera chusca y de broma para verdaderamente resolver un problema. Y ahora sí vamos a meternos de lleno al tema y lo voy a abrir con un chiste muy ochentero, que le dicen a una persona, ¿qué es sexo? Y contesta, ¿qué coxa? Eso es exactamente lo que te quiero preguntar. ¿Qué es la sexología? Y nos vamos a ir metiendo en sus ramas, porque ahora, más que nunca, hay una gran subdivisión y de cosas que no entendemos. Y aquí no hay tapujos. Queremos entender, ni hay juicios tampoco. Así es, al vino, al pan, a la vulva y al pene. Así es. Cosas. Bueno, hay algo muy importante. La sexología es un conjunto de disciplinas que se intercomunican y que se apoyan recíprocamente. Por eso decimos que es una ciencia trans y multidisciplinaria, donde entran muchos aspectos. Te voy a comentar uno que es muy importante. La gran mayoría de las sexólogas y los sexólogos también somos psicoterapeutas. Ok. Atendemos la parte emocional porque sabemos que detrás de la etiología o causa, como decimos los médicos de etiología, de muchos problemas de salud sexual, están aspectos que no son orgánicos, pero sí son psicoafectivos. Entonces nos entrenamos en aspectos, pensemos en una médica como ejemplo, aspectos morfofisiológicos, anatomía y fisiología, aspectos terapéuticos, aspectos farmacológicos y aspectos clínicos de la psicoterapia, en el caso de la vertiente clínica, vamos a llamarlo así. Okay. Y el elemento que me parece importante y que tiene mucho que ver con tu pregunta es que los sexólogos y las sexólogas no somos todólogos, pero la verdad es que la sexología tiene que ver con un chorro de cosas, con múltiples cosas inherentes a casi cada campo del conocimiento. De ahí que por eso queramos ser tan exigentes en la formación profesional, porque reitero, trabajamos con cosas muy sensibles, ideas, sensaciones, sentimientos, dolor, padecimientos diversos, pero también en ocasiones falta de experiencia y necesidad de entrenarse de una manera humanista y científica en el campo de la sexualidad. La sexualidad es un elemento muy complejo que tiene 5 componentes fundamentales. Ajá. Ahora sí ya voy a responder a tu pregunta, porque si no parezco político en campaña, ¿no? Que no te contesto nada. No, aquí hay grano. Sexo, género, reproductividad, vida afectiva y erotismo. Ok, vamos a descifrarnos qué es cada uno de ellos. Vamos a hablar de definiciones. Perfecto. El sexo se refiere a la determinación genética que establece que en una especie haya seres diferentes. Recordemos que sexo viene del latín sectus, que es escindir, dividir, partir en dos. Si lo vemos de un modo dicotómico o dividido simplemente en dos, tendríamos por un lado al macho biológico y otro a la hembra biológica. Pero hoy sabemos, y aquí las aportaciones de la medicina son fundamentales, que hay una gran variedad de estados intersexuales, de tal manera que es válido decir, no hay solo 2 sexos, sino hay multiplicidad de sexos en tanto estados intersexuales existan. ¿Qué son estados intersexuales? Antes en medicina hablábamos mucho de los hermafroditismos y hasta se hablaba de pseudo y de verdaderos hermafroditismos. Sí, hermafroditismo verdadero y pseudohermafroditismo, recuerdo perfecto. Ahora se habla mucho más en la genética contemporánea de variantes genéticas de la diferenciación sexual. Por ejemplo, seres humanos que comparten tejidos de testículo y ovario, por citar un ejemplo. O bien que no hay una plena definición a la hora de los procesos de diferenciación sexual cuando somos embriones. Que esto es muy interesante porque durante la embriología todos venimos de una combinación de células, todos antes de que te diferencies hacia uno u otro, pero dependiendo de tu material genético vas a desarrollar genitales, que los genitales tanto masculinos o femeninos se desarrollan de lo mismo, pero cada uno va para caminos diferentes. Cuando existe, como dice el doctor, esta variabilidad es lo que hablamos de hermafroditismo, que podría tener características sexuales de uno o de otro. Exacto. Somos al principio huevos bipotenciales, esa es la expresión que usamos en medicina, y después nos diferenciamos y nos vamos hacia hembra o hacia macho biológico. Ocurre más o menos entre la semana sexta, decimocuarta, decimoquinta del desarrollo embrionario. Ese es el sexo. Eso es el sexo. Por eso podemos decir, sin ningún rubor, bueno, hay varios sexos, hay 2 clásicos que son
el macho biológico y la hembra biológica. Esos son los principales, lo que más hay. Exactamente. Y que además somos recíprocamente complementarios en el terreno de la reproducción. Se producen procesos de embarazo, de gestación y más adelante de crianza, etcétera. Pero el sexo es una connotación eminentemente biológica y está determinada genéticamente. Hay otra dimensión. Déjame detenerme un poquito más ahí porque estoy pensando en la gente que se nos va a aventar al cuello. Los cromosomas. Si tienes XX, eres sexo femenino y XY, eres sexo masculino. En la mayor parte de las situaciones. En la mayor parte de las situaciones. Eso es importante porque yo siempre digo, la estadística es muy importante hasta que tú seas de estadística, hasta cuando efectivamente tú eres el 1 en 7,000 millones. Exacto. Por eso podemos decir, también sin temor a equivocarnos, que hay hombres XX y mujeres XY. Pero para no revolver mucho a tu público, Pepe, es importante señalar que es fundamental establecer diagnósticos diferenciales mediante estudios genómicos o de genética contemporánea que permitan saber eso, porque muchas veces está relacionado con otros elementos tanto del género como de la vida afectiva que son interesantes. Entonces, por lo pronto, quedémonos con la idea todavía binaria de que hay un sexo biológico masculino, un sexo biológico femenino y en medio múltiples estados intersexuales o grados de combinación hembra-macho. Ok, y eso estamos hablando, vamos a enfocarnos en humanos porque si nos metiéramos al reino animal, ahí podríamos sí haber muchas combinaciones, si eres una ostra o una cosa. Totalmente. No nos vamos a meter en eso, o no iba a decir gente, sino entes que cambian su sexo a lo largo de su vida, eso es otro rollo. Estamos enfocándonos en humanos. Sexo, ya quedó claro lo que es. Síguele. Tenemos otra dimensión diferente que es el género. Okay. El género primero es diferente que el sexo, es una construcción social que tiene connotaciones, digamos, biológicas y también psicológicas y que lo vamos construyendo, esto no está genéticamente determinado. En tal sentido, podríamos decir que el género es una presentación social que puede o no tener relación con nuestro cuerpo, con nuestro fenotipo, con la apariencia exterior, ¿no? Porque vale decir que la ciencia contemporánea ha averiguado que hay personas que se identifican plenamente con la feminidad teniendo cuerpo masculino y viceversa. Y aquí encontramos un elemento y al que quizá me adelanto un poquito, pero creo que es pertinente mencionarlo, que es la identidad de género, la percepción íntima, psicológica, profunda de ser niña, de ser niño, de ser los dos o de no ser ninguno de los dos, independientemente del soma, o sea, de nuestro cuerpo. Independientemente de tu anatomía, esto es como tú te identificas. Exactamente. Okay. Y estudios muy recientes hablan de que es factible que esta parte de la identidad de género esté determinada prenatalmente por ciertos núcleos basales en el cerebro. Déjenme decir que estos son unas áreas que tenemos en el cerebro, que entonces probablemente desde antes de que tú nazcas, eso ya está determinado. Exacto, pero hay personas que no necesariamente viven su real género al nacer o en la época que sigue, puesto que la impronta social, la influencia de la cultura, de la crianza, de mamá y papá, etcétera, van haciendo determinantes en el comportamiento de las personas. De tal manera que una persona, hablemos por ejemplo de las personas trans, podría sentirse incómoda por el trato que se le da, dado que su género no corresponde a su biología, a su cuerpo. Ok, no nos vamos a meter ahorita tanto en esto porque yo creo que es muy importante que lo hablemos para que comprendamos, pero entonces tú puedes tener una identidad de género que es diferente a tu género físico, a tu sexo físico, perdón. Tú puedes sentirte que yo puedo sentirme que soy mujer desde que nazco, aunque tenga cuerpo de hombre, o puedes sentirte que eres hombre y estás en el cuerpo de una mujer, o las dos cosas, y esto está predeterminado desde antes de que naces. Eso es importante. Luego veremos el constructo social que va alrededor de esto, porque da para muchísimo. Absolutamente. Antes las teorías que existían se referían a que la construcción de la identidad de género era social. Ajá. Y tenía que ver con el entrenamiento que tenemos en la vida. Los estudios más recientes hablan de que hay un elemento prenatal antes de que nazcamos que nos puede determinar la potencialidad de la identidad de género, y ya el entrenamiento social se va a encargar de secundarlo, ¿no? Por ejemplo, ahora es muy común en la actualidad que ya no se reprima tanto, por lo menos en muchos sectores de la población, las manifestaciones distintas a las que se esperan de acuerdo al sexo biológico. Ahora mucha gente ya no se desmaya ni se mesa las barbas si ve a un niño biológico jugando con muñecas o con Barbie a la comidita y le gusta
ponerse vestiditos rosas. Antes Era un esto era escándalo, sí. reprimido severamente. O una niña que quisiera jugar soccer. Efectivamente, se horror al crimen, esto no se vale, esto solo es de los hombres, etcétera. Pero las cosas han cambiado, diría Bob Dylan, los tiempos están cambiando y además la ciencia fáctica, tanto las ciencias neurobiológicas como las ciencias sociales y del comportamiento, cada vez tienen avances más considerables dentro de un contexto de respeto a la diversidad sexual. Digamos que se han cambiado mucho las cosas al respecto. Perfecto. Luego tendríamos la otra vertiente que se refiere a la reproductividad. Ok. Y observa que no digo reproducción, digo reproductividad. ¿Por qué? Porque no nada más se refiere a la fusión de los gametos, del óvulo y espermatozoide, y al consecutivo intercambio de material genético en la creación de nuevos seres. Esa sería la reproducción biológica. La reproductividad incluye también maternaje y paternaje, crianza, cuidados, todo lo que es la filialidad. Y a veces no está relacionada con la reproducción biológica. Tú habrás conocido personas que tienen muchos hijos e hijas y son pésimos mamás y papás, y viceversa. Personas que no tienen hijos e hijas y que son excelentes como mamás y papás. Entonces se incluye eso, igual que las expectativas normativas. Das de cuenta el anhelo de ser mamá, el anhelo de ser papá, o el miedo de ser mamá y papá y no quererlo. O la decisión de no querer. Totalmente, la cual es muy respetable. Válida también. Sí, cada vez que más jóvenes no quieren tener hijos. Exacto. Y algunos que no pueden. Por cierto, recuerdo ahora que papá y mamá fundadores de la sexología clínica, el gran William Masters y Virginia Johnson, eran de cuño médico, ginecólogo él, experto en infertilidad. Esto lo comento porque hace poco tuve un pequeño alegato con una persona que me decía que la sexología en realidad pertenece al campo de la psicología. Y le dije, fíjate que no, tienes que estudiar un poco de historia y ver que nació como una disciplina médica y afortunadamente ahora hay psicólogos, psicoterapeutas, comunicadores, etcétera, que también son sexólogas y sexólogos. Pero el origen de la disciplina sexológica fue en el campo médico. Ok, entonces llevamos 3 rubros, nos faltan. Hay otros 2 importantísimos. Uno se refiere a las relaciones afectivas, enamorarse, amar, vincularse desde los sentimientos, porque mucha gente piensa, perdona la expresión burda, que sexualidad nada más es coger, conjugar ese verbo maravilloso, pero no. No, pero es muy importante que nos digas y que se diga como nos lo entienda la gente. Exacto. Además de tener relaciones sexuales, la parte del vínculo afectivo es muy importante. Los seres humanos, como decimos en mi pueblo, también tenemos nuestro corazoncito. Ahí te va una pregunta que nunca se me había ocurrido. Tú normalmente ves el Animal Planet o un programa de estos de animales. Llega el león, está la leona, pum, pum, en menos de un minuto se acabó. Buenas noches, hasta mañana, nos vemos el año que entra. Sí. Y el humano es más de quédate acurrucadito, el piojito, el apapacho, por así decir. Esta es la parte a la que te estás refiriendo. ¿Somos la única especie que lo hace? No, somos la única especie que tiene la facultad de integrarlo en la corteza cerebral y de poderlo verbalizar. Okay. Hay otras especies, incluso unas no tan cercanas en la escala filogenética, que se sabe que dan su cariñito también, ¿no? En el caso de los humanos, no solo es el enamoramiento o limeranza, que es la fiebre aguda del amor, también es el amor profundo y también, tengo que decirlo, el desamor y también los celos y la infidelidad y muchos otros fenómenos que hacen que las y los sexólogos clínicos de pronto tengamos mucha chamba resolviendo problemas de esa naturaleza. Claro. No nada más resolvemos asuntos de relaciones sexuales, sino también asuntos de los sentimientos. Por eso es tan importante la formación de sexólogas y sexólogos con psicoterapia. Me parece interesantísimo esto porque como que no lo consideras, ¿no? Exacto. Estamos viendo cómo lo que nos estás platicando nos está abriendo un panorama amplísimo de un tema que la realidad es bastante desconocido y lo desconocido da miedo, que en el siguiente episodio vamos a meternos a hablar más de estos miedos, de lo desconocido y que aprendamos que las cosas son, te gusten o no. Exacto. Pasemos el quinto elemento. El quinto elemento es el que mueve al mundo, Pepe, porque se refiere al erotismo. Fíjate, es una triada, son 3 cositas. El erotismo está constituido por 3 cosas, pongan atención. Deseo, excitación y orgasmo. Y alguien diría, pero estas tristes 3 cositas ¿de veras mueven al mundo? Pues sí. Si se cambió una religión en Inglaterra, nada más por totalmente. Fíjate, el erotismo se ha visto que es más poderoso que la política, la economía y la guerra. Porque además detrás de cada episodio histórico de economía, política o guerra, hay erotismo. El erotismo también incluye tanto el número, la frecuencia y la calidad de los encuentros, ahí sí, los encuentros sexuales,
Mucha gente cuando dice sexualidad, en realidad está hablando de erotismo, o cuando dice sexo, está hablando de erotismo también. El erotismo fundamentalmente es un motor energético que nos causa muchísimo placer cuando las cosas funcionan bien y muchísimo desencanto y sufrimiento cuando las cosas funcionan mal. Le adelanto a tu audiencia que para tener una buena respuesta sexual humana, o sea, una buena vida erótica, necesitamos 4 condiciones, ¿no? A ver, pase me dirijo a la cámara de allá. Sí, 4 condiciones. Tener niveles hormonales perfectamente equilibrados, sobre todo a expensas de la testosterona en mujeres y en hombres. Segundo, que los nervios, sobre todo los nervios periféricos en la zona de la pelvis, estén íntegros sin ningún daño. Tercero, que el aporte de sangre en el cuerpo y por ende de su oxigenación sea óptima. Y el cuarto requisito es el más importante, Pepe, estar tranquilos, tranquilas, porque paradójicamente para desbordar pasión necesitamos estar tranquilos. Si estamos hechos un manojo de nervios, si tenemos ansiedad de desempeño, cuando mejor queremos quedar es cuando peor quedamos. Nada más acuérdense, ¿no? Entonces, es importante estos 4 requisitos para tener una buena vida erótica. Ahí te va una pregunta. Yo me acuerdo de un maestro que dijo que el órgano sexual más importante que existía en el ser humano era el cerebro. ¿Estás de acuerdo? Absolutamente. Y el más grandototote es la piel. Mucha gente subestima la piel, pero una piel, digo, hay gente que le toca la espalda, el cuello, bolas de cuco, sí. Cuando yo empecé a hacer mi práctica en sexología clínica, me quedé sorprendidísimo de una chica a la que le hice su historia clínica sexual, la cual experimentaba orgasmos intensos, incluso a veces tenía varios orgasmos, lo que llamamos multiorgasmia, con toquecitos muy suavecitos en esta zona. Es decir, en la parrilla costal, como decimos los médicos, en los costados. Yo decía, en mi ignorancia, porque era un jovenzuelo imberbe en ese entonces, yo decía, bueno, ¿cómo? Si ni siquiera hay besos, ni faje, ni cachondeo, ni penetración, ni nada. Y ella me dio toda una cátedra de cómo obtenía orgasmos sensacionales con toquecitos muy suaves, solo con la yema de los dedos y la palma de la mano. Sí. Y ese para mí, Pepe, fue un aprendizaje extraordinario, porque dije, es que no hay una sola ruta al placer, hay un chorro de caminos. Esto, y no me gusta usar anglicismos, pero el one bam, thank you, ma'am, ya se acabó, pum, ya sí. Acabó. No, hay muchísimo más. Si estamos hablando de alguien con el puro tacto puede llegar a un orgasmo, la sexualidad es una cosa bestial. Sí, yo a este fenómeno que citabas yo en español le puse el chimpuncuazo a lo que te truje chencha. A lo que... ahorita, sí. Ahorita hay mucha crítica también en el campo sexológico a 2 cosas. Una, a lo que llamamos el coitocentrismo. Querer inmediatamente penetrar sin que haya una puesta en práctica del despliegue erótico con sensaciones, ideas, sentimientos, caricias, besos, faje, cachondeo, sexo oral, masturbación recíproca, etcétera, etcétera, sino luego al grano, como si nuestro eje fundamental fuera la penetración. Esa es una crítica. Y la otra es a lo que se ha llamado la tiranía o la dictadura del orgasmo, porque paradójicamente cuando anhelas algo con ansiedad más se aleja. No cabe duda que tener encuentros eróticos con orgasmo, como decimos en mi pueblo, está chidísimo, maravilloso, pero también hay encuentros eróticos que no necesariamente suponen orgasmo y eso no les quita el encanto. Si estás con tu pareja, por ejemplo, en una sesión de besos profundos, o simplemente dan un paseo agarraditos de la mano, no tienes orgasmos, pero lo bailado nadie te lo quita. Claro. Y eso forma parte de la vivencia erótica. Ahorita, sobre todo en la sexología feminista, está muy en boga la discusión de estos temas. Oye, esto me parece muy interesante porque mucha gente piensa que si no hay penetración, no es nada. Sí, ni cuenta. Ni cuenta, y que es un error garrafal pensar totalmente, eso. Totalmente. Y esta es una crítica respetuosa para nuestros machines en México, ¿no? Okay. Los hombres muy, muy machos que solamente han pensado por su desarrollo social y cultural en su propio placer, que se van al chimpuncuaz, que no les interesa lo que la otra persona siente o dejó de sentir, que están teniendo encuentros eróticos en lugares oscuros, con desnudez parcial, que luego penetra, ni siquiera alcanza a lubricar ese orificio vaginal, y de pronto, como decimos vulgarmente, se vienen y se acabó. Ni se enteran si la otra persona sintió o no sintió, o si le dolió, o si le pareció muy adversa la experiencia.
Creo que la sexología moderna y nosotras y nosotros los sexólogos estamos trabajando en contra de esa reducción tan burda de un erotismo machín, muy mecánico, de muy poca calidad. Me encanta y se nos acabó el tiempo, pero como ven, esto da para platicar mucho, mucho, mucho. Y esto que dices de esa vinculación afectiva es importantísimo, que no se aplique la ley de Nicolás. ¿Sabes cuál es esa? No, a ver, cuéntame. Yo ya me vine y tú ya te vas. Entonces, con eso Y salió en verso. vamos a terminar el programa del día de hoy. Te agradezco muchísimo. Pepe, gracias por la invitación. Bueno, y esto fue tu consultorio. Ven lo que es la sexología y por qué es tan importante tener un sexólogo serio. Nos vemos a la próxima. Mil gracias.